Ese mismo regocijo que me acompaña la palabra del Señor, la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, como les decía, empezamos una nueva serie la semana pasada. Usted puede encontrarnos ahí en las redes sociales como Iglesia Maranatha en Gloria, en Facebook, en YouTube, Gloria al Señor, y ahí va a encontrar el mensaje de la semana pasada y todos los mensajes. Y si usted no lo alcanzó a escuchar, pues ahí lo puedo oír, y si quiere volver a escuchar otra vez, qué bueno es el Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y con ese mismo regocijo, le invito a que se coloquen sobre sus pies y vamos a recibir la palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 en adelante hasta el versículo 7. Y leemos las Sagradas Escrituras con la bendición de Dios nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo del Señor dice: amén. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundan en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para quién? Para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad ¿de quién? De Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Padre, en esta mañana te doy gracias en este día por tu palabra. Tus palabras no regresan vacías y son espíritu y son vida a los que la oyen. Señor, en este día, Dios, bendice a tu pueblo, bendice a cada vida. Toca al amigo que aún no te conoce y que hoy sea el día de salvación, que lo creemos, en un encuentro contigo, trayendo liberación, rompiendo las cadenas, echando fuera todo lo que esté en las mentes, lo que esté en los corazones, todo lo que esté en los aires, toda oposición, todo lo que se esté levantando queda inoperante en el nombre de Jesús. Señor, me coloco como un instrumento tuyo para que tú me uses y sea un canal de bendición para muchas vidas, para gloria y honra tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ponerse cómodo y brinde al Señor su mejor ofrenda de aplausos. Gloria a Jesús. Le recuerdo a los servidores que el predicador toma agua. Gloria al Señor. Y sea el clima mejor. Gloria a Jesús. Les compartía que comenzamos la serie titulada Generadores de bendición. Diga conmigo, generadores de bendición. Y el tema de esta serie es la fe en acción. ¿Cómo es el tema? La fe en acción. Tiene el mismo nombre de nuestra proclamación profética. Y hoy es la segunda parte. Compartíamos la semana pasada, para hacer un breve resumen, que vemos la generosidad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, cómo Dios desde el comienzo de la creación se aseguró de crear y proveer, escuche bien, todo lo necesario para la supervivencia de los seres humanos. Amén, servidores, de los seres humanos. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que Dios, antes de establecer al hombre, se aseguró de preparar un lugar con todo lo necesario. No para que el hombre sobreviviera
no para que el hombre simplemente existiera, sino para que el hombre pudiera tener supervivencia. Pero Dios no solo hizo todo lo que existe y dejó ahí al hombre solo, sino que lo sigue acompañando, lo sigue sustentando. Le decía a los hermanos en el primer servicio de escuela dominical que hay una de las muchas promesas que Dios da, pero hay una promesa que Dios da. Usted cuenta en Génesis capítulo 7, el pacto que Dios hace con Noé. Y una de las promesas es que no faltarían las estaciones del año. Ciertamente nosotros contamos con dos, el invierno o el verano. En otros países tienen las 4 estaciones, el otoño y la primavera también. Pero de entre las promesas que Dios da, usted va a Génesis 7, es que no faltaría la sementera, no dejaría de producir la tierra, habría fruto siempre, a pesar del pecado, a pesar de todas las cosas. Entonces, encontramos a un Dios que es generoso con toda la creación y especialmente con nosotros, la humanidad. Y como muestra de esa generosidad, decíamos que la Escritura nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces vemos que el Señor no escatimó, no fue escaso, sino que dio la ofrenda para el sacrificio por el pecado de la humanidad. Y no dio cualquier ofrenda, dio lo mejor que tenía, que era su Hijo. Por eso cuando vienen pensamientos a tu vida, a nuestra vida, de que Dios no nos ama, de que Dios no quiere el bien para nosotros, que por ejemplo yo nací para sufrir, o estoy de malas, o que el Señor le da pan al que no tiene dientes, no es verdad, no es bíblico, es mentira del enemigo. Escúcheme bien. En Romanos, en el capítulo 8, nosotros encontramos, versículo 32, dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y sigue diciendo, ¿cómo no habrá de darnos generosamente? Estoy leyendo en otra versión. Junto con Él todas las cosas. O sea, si Dios el Padre estuvo dispuesto a dar a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si nos dio lo más valioso que Él tenía, lo mejor que Él tenía, ¿cómo nos dará las demás cosas? Porque las demás cosas son añadiduras. Escúcheme bien, a su nombre. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Hoy necesito más que nunca que usted esté atento y el apoyo de todos los servidores. Oído. Son añadiduras. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, si Dios nos dio lo más preciado, que es su Hijo, que es nuestro Señor y Salvador, cuánto más las demás cosas. Ahora, veíamos también que Dios nos da el ejemplo. Él es el ejemplo. Entonces, cuando se habla de generosidad, Dios no te pide algo, decíamos en primer lugar, que primero no te haya dado. David dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, cuando está preparando la ofrenda y todo para la edificación del templo, de la casa de Jehová, Dios le dice, tú no lo vas a hacer porque has sido derramador de sangre, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David prepara todo el escenario. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 29, David dice, porque todo lo que hemos recibido de tu mano te damos. Y en el versículo 11 hasta el versículo 14 de ese mismo capítulo, David reconoce, porque tuya la gloria, tuya la honra, tuyo es el poder, tuya es la sabiduría, el dominio, y todo lo que te damos lo hemos recibido de ti. Entonces, Dios no te pide algo que primero no te ha dado. Número uno. Número dos, Dios no te pide algo que Él primeramente no está dispuesto a hacer Él. O sea, Él nos da el ejemplo. Y ya nos dio el ejemplo con la creación, nos dio el ejemplo con su Hijo.
que Él está dispuesto a hacer. Amén. Y aquí entonces aprendemos de la generosidad de Dios. Alabe al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, iban a sacar al pastor ya que afónico. ¿Sabe que Dios es generoso con todos? Lo merezcan o no, el Señor lo hace. Que la generosidad de Dios es tan grande, según la primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 4, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres sean salvos. Entonces, a veces nos colocamos en el papel de juez. A este sí le predico, a este no le predico, a este sí le doy, a este no le doy, a este sí lo saludo, no lo saludo, si le hablo, no le hablo. Entonces no estamos teniendo el corazón de Dios. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 1, que usted y yo somos participantes de la naturaleza divina. Amén. Amén. Y primera de Juan capítulo 2 versículo 6, me encanta esta palabra, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y como anduvo el Señor, sanando a los oprimidos por el diablo, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos. Pero también alimentó la multitud, aunque sabía que después lo iban a traicionar y lo iban a crucificar, pero lo hizo el Señor. Entonces hay unos mandamientos y hay unos deberes cristianos que encontramos en la palabra de Dios en el nuevo pacto, pero que ya habían sido dados por el Señor desde el antiguo pacto. Y es algo que tiene que ver con el amor hacia el prójimo. En Romanos capítulo 12 se nos habla de unos deberes. Y entre esos deberes que se enumeran, que tenemos que ser hospedadores, que tenemos que ser pacientes, de que debemos perdonar, que debemos ser misericordiosos, llega un punto donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que no seamos vencidos por lo malo, sino que debemos vencer el mal con el bien. Nos dice: no se vengan ustedes no practiquen la venganza. O sea, no hagan su justicia de sus propias manos. En este tiempo donde estamos viendo tanta maldad, en este tiempo donde estamos viendo tanta injusticia, tanta corrupción, tantas cosas que indudablemente nos afectan, nos golpean. Pero si algo como hijos de Dios no podemos permitir, es que nuestro corazón sea dañado por el enemigo, no nos podemos dejar vencer por el mal. Entonces dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de ¿qué? De beber. Amén. Porque haciendo esto amontonarás ascua de fuego sobre su cabeza. Y el Señor dice: mía la venganza, yo pagaré. Entonces compartimos que hay gente que dice: pues yo no voy a la iglesia, yo no oro como tú, yo no estoy aquí metido en las cosas del Señor, gloria a Dios, y a mí me va bien, a mí me va bien. Pero sabe que es la palabra del sermón del monte que dice, escúcheme bien, que dice que el Señor hace salir el sol ¿sobre quién? Y llover
Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Volvamos al texto bíblico. Mire cómo dice las Sagradas Escrituras. Que el Señor hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El contexto de este pasaje, compartíamos, es el amor hacia los enemigos. Entonces termina el versículo dice, todo el versículo 45 dice, de Mateo capítulo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre. Escuche bien, vaya conmigo al texto bíblico, Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Y qué hace nuestro Padre celestial? Hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Amén. Entonces, Dios es generoso para con todos. Diga conmigo, para con todos. La segunda que vemos es que Dios nos bendice para que bendigamos. Y aquí me detengo. La serie se llama Generadores de Bendición. Entonces empecé a investigar qué es un generador, el significado y las palabras sinónimas de generador. Un generador es uno que produce, es uno que provoca, es uno que crea, es uno que origina, es uno que hace que las cosas sucedan. Escuche bien. Pero generador también es alguien que da, es alguien que dona, es alguien que ofrenda. Entonces, cuando hablamos de generadores de bendición, usted dirá, pastor, pero ¿cómo así? ¿No es Dios? Claro que sí. Él es la fuente. Oiga esto. Pero cuando venimos al Señor, Él nos da para que no solo para bendecirnos a nosotros, no solo para suplir nuestras necesidades, sino para que nosotros seamos canal de bendición para bendecir a otros. Por eso el Señor dijo, da por gracia lo que por gracia han recibido. Él le dio autoridad a los discípulos, Mateo capítulo 10. Le dijo, vaya, echen fuera demonios, sanen enfermos, denle vista a los ciegos, limpien a los leprosos. Y hay una promesa en San Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo que las cosas que yo hice, ustedes harán mayores, porque yo voy al Padre, pero ustedes la harán mayores. Amén. O sea, cuando uno mira las cosas que Jesús hizo, wow, impresionante. Pero el Señor está diciendo que mayores cosas que las que Él hizo en su ministerio terrenal, en su ministerio público, yo las puedo hacer en su nombre, en su autoridad. Entonces, oído acá. Si un generador es uno que provoca, bueno, hablamos de los generadores de energía, hablamos de los generadores de trabajo, hablamos de los generadores para que haya emprendimiento, hablamos de los generadores para que cese la violencia en cierto lugar, generadores de paz. Y usted como hijo de Dios, como hija de Dios, ha sido llamado a ser un ¿qué? Un generador de bendición. ¿Cuántos lo creen? Solo 3. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene la autoridad de parte del Señor. Usted tiene los recursos que ya Dios le dio para hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo así, pastor? Escúcheme bien. A veces tenemos la idea del pensamiento. Yo no digo que no lo haga, no le digo que no lo pida. Pero dice, cuando yo tenga más, lo haré. Oiga esto. Porque queremos tener el escenario, el momento, todo que se adecue a lo que nosotros queremos para hacer las cosas. Y si eso es así, nunca lo vamos a hacer. Es como cuando vamos a orar.
Tenemos que tener la música, el lugar en silencio, tranquilo, que la atmósfera, que el ambiente esté. Pero sabe, no siempre va a ser así. Hay momentos que el escenario, el contexto es totalmente contrario. Amén. Pero cuando estamos determinados a que las cosas sucedan en Dios, aunque el contexto sea contrario, el Dios que está en nosotros hará que las cosas que son imposibles se hagan posibles. Amén. Ahora, oiga esto. Dios nos bendice para bendecir a otros. Le voy a lanzar esta pregunta. ¿Usted está bendecido o va a ser bendecido? Estoy bendecido. Ahora, ¿quiere más bendición? Amén. Pero Efesios dice que nos bendijo, capítulo 1, nos bendijo desde antes de la fundación del mundo. Oído esto. Se puso bueno. Pastor, lo que pasa es que a mí mi mamá me quería abortar. Es que yo fui el último suspiro de mi papá y de mi mamá. Es más, yo no estaba en los planes. A mí me rechazaron, a mí no me tenían en su presupuesto. No estaba en el presupuesto de ellos, no estaba en el plan de ellos, pero en el de Dios sí. Porque tu embrión vieron sus ojos. David dice, todas las cosas estaban escritas en tu libro, hablando no solo de la omnipotencia de Dios, sino hablando de la omnisciencia de Dios que lo conoce todo. Pero hay algo más, un atributo de Dios, y es la presencia, no presencia, presencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Y lo está diciendo un hombre que fue rechazado por su padre. Escúcheme bien, porque cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir el nuevo rey de Israel, el que iba a reemplazar a Saúl, su papá no lo tuvo en cuenta, llamó a todos los hermanos de David y a él. Y Dios le decía a Samuel, este no es. Hasta que el papá se acordó, sí, allá está David, allá cuidando las ovejas mías, el muchacho. Entonces Dios le dice al profeta, hasta que no venga él, no nos vamos a sentar a comer. Y cuando lo traen, Dios le dice, este es. Un muchacho que puede tener 15 años, olía a oveja. Bueno, no a zorrochucho. No olía nada bueno. Su papá lo tenía en olvido. O sea, ya hay un mensaje. Porque como cuando un papá dice, verdad, están repartiendo la comida. Y como al rato, se nos olvidó Pedrito. O como dice por ahí jocosamente, tú como te llamas, como te puse yo, ni el nombre se sabe. Pero ¿sabes algo? Dios tenía destinado y predestinado a David, como te tiene a ti y a mí. Ahora, ¿por qué me dice eso, pastor? Porque cuando yo tengo claro que yo tengo un propósito de Dios, que el Señor me escoge a mí, que el Señor ha sido generoso conmigo y que Dios me pide que sea generoso, es porque hemos dicho que Dios no nos pide algo que primero no nos haya dado y que no nos pide algo que Él no esté dispuesto a hacerlo, y que Dios es generoso para con todos, pero además de eso Dios me bendice para que yo bendiga a otro. Entonces, un generador de bendición provoca que las cosas sucedan. Alguien dice, necesito montar un negocio de empanada, de arepa, textil, de venta, lo que sea honrado, que sea honesto. Pero dice, pero no solamente voy a montar este negocio para que me produzca a mí, sino para que genere empleo. Amén. Y para que este servicio que voy a prestar se va a volver la solución al problema que hay. Es más, ¿por qué mucha gente ha ganado plata? Porque se han valido de que han visto una necesidad que hay y que ellos han venido a resolver a través de la prestación de un servicio. Amén. ¿Por qué los emprendedores? Porque ellos dicen, voy a traer un producto, voy a traer un servicio que la comunidad necesita.
y si es asertivo, le pegan. ¡Wow! Entonces habrá uno que los critica y dice, ay, míralo, ve. Se tapó en plata, pero fue inteligente, fue sabio. Y si está trabajando honestamente, no está haciendo nada indebido, está trayendo una solución a una problemática que había. Amén. Entonces, hay una problemática en la sociedad. Y Dios quiere que tú seas el generador, que tú seas la solución a ese problema o a esos problemas que hay. Amén. Y para eso ha sido puesto la iglesia. Y para eso han sido puestos los hijos de Dios. Para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Para hacer un oasis en medio del desierto. Amén a su nombre. Para hacer una fuente de agua viva que sacia la sed. Oh, gloria al Señor. Que levanta la bandera de Cristo en alto y dice, hay respuesta, hay solución en Cristo Jesús. No importa cuál sea el problema, aquí está la respuesta en el Señor. Alaba a Dios que es digno de ser glorificado. Entonces vamos al tercer punto. Y es que encontramos aquí en el corazón de Dios, es que cuando hay verdadera generosidad, o sea, la verdadera generosidad es algo, escuche bien, es algo extraordinario. Es algo que sobrepasa las expectativas. La verdadera generosidad se desborda. Entonces hay una gracia o un don que la Biblia no menciona y es el don de liberalidad. Te la voy a colocar así. Efesios dice, aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Se refiere al poder del Espíritu Santo. Muchas veces tú y yo le estamos pidiendo algo a Dios y Dios nos sorprende. ¿A cuántos Dios los ha sorprendido? Solo a 4. Bueno, y a los demás como que no. Entonces necesitan ser sorprendidos. ¿A cuántos Dios los ha sorprendido? Amén. Tú no esperabas esa provisión, tú no esperabas ese trabajo, tú no esperabas esa salud, tú no esperabas ese milagro, tú no esperabas esa oportunidad porque la circunstancia, el contexto, la sociedad, el enemigo, tu carne te estaba diciendo que no era el tiempo, que no era el momento, que no había posibilidad. Pero en el momento más crítico, en el peor tiempo, en el peor año, en el peor día, en el peor mes, Dios viene en respuesta, en socorro, en auxilio tuyo, porque ese es nuestro Dios. Amén. A su nombre. No había vendido nada durante el mes. Y el último día del mes, en la última hora, Dios te da la venta de todo el mes. El problema es que venía tanto tiempo y el Señor te da la respuesta. Sencilla. Ese es nuestro Dios. Ahora, como nuestro Dios es así de generoso, Él quiere que sus hijos, nosotros, seamos así de esa manera, recíproco. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Yo decía la semana pasada y estas semanas, usted le puede encontrar ahí en nuestros mensajes, que la iglesia tiene que establecer una contracultura. ¿Por qué contracultura? Porque va en contra de la cultura del reino. Por ejemplo, la gente en la cultura es dada a botar la basura y dice, porque hay alguien que la recoja. Para eso yo pago mi servicio y ahí incluye el aseo. Esa es una cultura que hay. Y una mala cultura. Que cree que el que está haciendo el aseo o el de servicio general es su esclavo. Pero como usted tiene la cultura del reino, usted viene a recoger la basura y ayuda y hasta le da gracias al que está limpiando y hasta le pide el favor. Él es muy amable, ¿cierto? Pero cuando no tiene la cultura del reino, quieres imponer, quieres tratarlo, mirarlo por debajo, quieres menospreciarlo, quererte más. Es más, y la gente que se cree más que otro tiene un problema de autoestima. Ahora no hay complejo de superioridad, sino de inferioridad.
Es tan inferior el que se cree más que otro como el que se cree menos. Y la Biblia dice que debemos pensar con cordura, ni más ni menos. Amén. Ahora, entonces, cuando miramos esta tercera característica, la verdadera generosidad es algo que extraordinario. O sea, es algo que sobrepasa las expectativas. Y esa clase de generosidad recibe recompensa de parte de Dios. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. Y el primer ejemplo lo encontramos en el pasaje con que comenzamos esta enseñanza. Vuelva conmigo a la segunda carta de Corintios, capítulo 8. Para darle una idea del contexto, por qué se da esto, por qué se dice lo que se dice. Usted cuenta en 1 Corintios capítulo 16 que Pablo pidió una colaboración, una ofrenda para los santos. ¿Para cuáles santos? Para los hermanos que estaban en Jerusalén, que estaban pasando grandes dificultades, tenían muchas necesidades. Algunos eruditos bíblicos enseñan de que un terremoto había sacudido la ciudad y había literalmente hambre en Jerusalén, donde se originó la iglesia cristiana, en el Pentecostés en Jerusalén. Ahora la iglesia donde Dios originó, donde salieron los misioneros, donde el evangelio se extendió no solo a Israel, sino fuera de Israel, a las otras naciones, ahora están pasando por una gran dificultad. Y Pablo entonces se toma la tarea de tomar esta ofrenda con sus colaboradores, Tito, Timoteo y todos los demás. Ahí en 1 Corintios 16 Pablo enumera y menciona a los colaboradores. Pero hay algo que sucede en ese proceso. Y es que de donde ellos menos esperaban y creían que iban a dar, fueron los que más dieron. Los que tenían humanamente, tenían la excusa para no hacerlo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Macedonia era pobre materialmente hablando. Financieramente era pobre. Entonces Pablo dice por el Espíritu Santo: así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, o sea, el don de Dios, que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Ahora, Macedonia era una región donde también dominaba el Imperio Romano. Y esa división se dio antes de surgir el Imperio Romano bajo el Imperio Griego. Macedonia, Tracia, Egipto, varias regiones que tuvo el Imperio Griego. Y las iglesias cristianas que formaban, que hacían parte de Macedonia, era la iglesia que estaban en Filipo, la iglesia que estaban en Tesalónica y las que estaban en Berea. Oiga esto. Ahí cerca de Grecia, en el Asia Menor. Y oiga esto. La iglesia, por ejemplo, la iglesia que estaban en Filipo, le decía a los hermanos en nuestro primer servicio que la mayoría de los miembros eran expresidiarios. Porque ¿dónde se originó la iglesia de Filipo? En una cárcel. Hechos capítulo 16. Pablo y Silas están alabando al Señor. Viene de repente un terremoto. La cárcel se abre, los presos van a salir. El carcelero tiene miedo, quiere quitarse la vida. Pero Dios le da una palabra a Pablo para este hombre. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa que todos conocemos, pero debemos saber el contexto por qué se da esa promesa. Entonces, los de la casa del carcelero también se convierten y se bautizan. Y surge entonces la iglesia, y muchos de los miembros, o los primeros miembros, eran gente expresidiaria en la mayoría. ¿Quién le daba trabajo a un expresidiario? Como hoy, no es fácil en la sociedad, porque la sociedad estigmatiza y dice: imagínate, este que hizo este que hizo aquello, hizo otro. ¿Quién le quiere dar trabajo? Dar un voto de confianza. Ahora, era una iglesia que económicamente era pobre.
no gozaba de miembros pudientes, si había uno que otro. Pero esta iglesia, al igual que no solo la de Filipo, la de Tesalónica, la de Berea y otras que surgieron, se unieron a esta causa. Dice el versículo 2, 2 Corintios 8:2, que en grande prueba de tribulación, ¿en qué estaban ellos? En una grande prueba de tribulación. Usted y yo tenemos prueba, pero ellos tienen una grande prueba y de tribulación. Cuando usted busca el significado de tribulación en la Biblia, santo Dios, es un tiempo turbulento, es un tiempo difícil, donde el infierno, donde todo se te ha venido en contra. ¿Ha vivido usted esos días, esas semanas, esos meses, como que todo te es contrario, como que nada te sale bien? Se enferma el hijo, pasa de todo. Y estas iglesias, las iglesias de Macedonia, estaban en grande prueba. ¿De qué? ¿De qué? De tribulación. Entonces yo puedo decir, Pablo, ven acá. Nosotros estamos en tremenda prueba. Y es grande. Y de tribulación. Y tú vas a venir con esto aquí. Pero mire qué pasó. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de qué? De su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Me detengo acá. La gente cree que cuando se habla de pobreza, el significado de pobreza es ausencia de recursos. Es escasez, porque le falta. Y tendemos a asociar la pobreza solo con lo material o con lo monetario. Pero la mayor pobreza es la mental. Amén. Entonces, cuando hablamos de bendición de Dios, cuando hablamos de recursos del Señor, cuando hablamos de talentos, no solo se refiere al dinero, sino que el Señor te ha dado a ti y a mí habilidades, capacidades que no le ha dado a otro. Amén. Por eso, la mayor riqueza de una nación es el pueblo mismo. La mayor riqueza de tu casa no son los muebles, no es el televisor, no es el carro, no es si está en mármol, si está en qué. La mayor riqueza es tu familia, tu cónyuge, tus hijos, tus padres para los que están solteros. ¿Cuánto hoy no desearían tener sus padres hoy? Sus hijos, su esposa, su esposo, después de este tema de la pandemia. Amén. Gente con mucho dinero no pudieron salvar la vida de sus familiares. Si algo tiene que dejarnos aprendizaje es eso, es valorar lo que debemos valorar. Ahora no te digo que sea malo tener lo demás. Aunque eran pobres, aunque tenían prueba, tenían abundancia ¿de qué? De gozo. Sal del barrio o sal del lugar, del estado mental. No tengo, no puedo, soy pobre, no soy capaz, no sirvo, no tengo nada. Amén. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo estás con los 45 granos de arroz? ¿Cómo estás? Más llevado que piojo en peluca. Saca ese vocabulario de tu vida. Amén. Digan, aunque estés pasando una gran prueba, aunque estés pasando dificultad, yo tengo abundancia de gozo, tengo vida, tengo salud, tengo las manos para trabajar. Dios me ha dado un talento. Amén. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Ahora, la fe no niega la realidad, lo hemos dicho un sinnúmero de veces. Pero estás viendo el problema y lo usas.
como un pretexto. Y no sé si me voy a meter en problemas, pero tengo que decirlo. Yo estoy de acuerdo que el Estado debe ayudar a su pueblo, a los ciudadanos. Pero yo no creo en esa economía donde todo lo regalan. Y así tenga grandes regalías, porque las regalías o los recursos del Estado no son infinitos, son finitos. Y si no, que lo digan nuestros hermanos venezolanos. El petróleo se acaba. El oro se acaba. El carbón se acaba. ¿Son qué? Finitos, no infinitos. Entonces esos discursos donde todo te lo van a dar, o ese mensaje, ven a Cristo, y se te van a acabar tus problemas. Siembra 100 y el Señor te va a dar 10,000, 100,000. Oído con eso. No son promesas ciertas. Sí Dios multiplica, sí Dios recompensa, sí Dios bendice. Pero Dios también quiere que seamos generadores, que seamos ¿qué? Productivos. Y oído esto, si tú y yo vamos a esperar, si viene, gloria a Dios, ¿por qué no trabajas? Porque no me han dado el subsidio. ¿Por qué no tienes casa? Y todavía vives con el suegro, con la suegra hace 40 años. Gloria a Dios por el suegro. Santo Dios. ¿Cuántos están aquí? Es que estoy esperando que el Estado me dé la casa. ¿Y por qué tus hijos no comen? Estoy esperando que el Estado le dé a mis hijos para comer. ¿Y por qué no estudias? Porque estoy esperando que el Estado me dé los hijos para estudiar. Bueno, ya tienes el subsidio para que tus hijos estudien. ¿Qué estás esperando cuando llevas al colegio? Estoy esperando que el Estado me mande el transporte. Y te manda el transporte. Y ahora, ¿por qué no lo llevas? Porque estoy esperando que el Estado me mande la comida. Y ya tiene la comida. ¿Y por qué estoy que me mande la ropa? Ya tiene la ropa. ¿Y qué estás esperando? Que venga la muchacha para que me prepare la comida, que me bañe el niño, me lo cambie y también me cambie a mí. No sé si me voy a tener problemas. Y lo que están creando es una cantidad de holgazanes, de gente que la están castrando, que la están matando. ¿Para qué? Para ser más manipulable y manejable. Porque cuando usted depende de otro, escuche esto, usted tiene que hacer todo lo que el otro le diga. Amén. Y usted dejó de usar las capacidades, empezando por el cerebro. Amén. A su nombre. Que esas neuronas se queman no por usarlas, sino por no usarlas. ¿Sabe que cuando no se usa parte del cuerpo se atrofian y se pierde movilidad? Amén. A su nombre. Entonces hay un Estado, hay un gobierno que quisiera tener a la gente así, atrofiada, hipnotizada y dependiendo de que llegue el subsidio el 15. A su nombre. Levante sus manos, alaba al Señor. Ya vamos cerrando hoy esta segunda parte. ¿Qué tiene que ver con eso? Que a pesar de la tribulación, de la profunda pobreza, dice una profunda pobreza, tenían abundancia de gozo y abundaron en su riqueza de su generosidad. Porque las iglesias de Macedonia, aunque ese era su contexto y su realidad, se volvieron generadores de bendición. Amén. Amén. Porque hay gente que cree, no, porque viene de cuna de oro. Es que ella viene de cuna de oro. Por eso es que estudió, por eso es que tiene lo que tiene. Y muchas veces lo que tú ves en redes es envidia a la gente. Porque si tú te pones un buen traje y piensas, mira, lo ves, es orgulloso. Ese que critica es envidioso. Y tú colocas, ay, me casé, Hércules. Pero es que hay gente que sí es buena, hermano. ¿Qué le habrá visto a la flaca esa? ¿Qué le habrá visto al pelopuya ese?
esos tienen envidia, y no de la buena, de la mala. Porque no envidia de la buena, porque ellos quisieran tener y estar en la posición que tú estás, pero la envidia no los deja. La flojera no los deja. La mentalidad de pobreza, de escasez, no los deja. Amén. Entonces es más fácil que criticar. Es más fácil que... Mira, pon tú en el Facebook, postea algo y ahí tú vas a saber quién es quién. Y yo me encuentro, no generalizo para que no vayan a salir de transmisión, pero en la red, hermano, lo que hay en mayoría de gente envidiosa, resentida socialmente. Amén. Porque el que es amigo se goza. El que te ama se alegra. Amén. Ay, me acabo de casar. Ay, qué bendición. Ojalá tengas 3 pelados. Gloria al Señor. Amén. Así y te vaya bien. Amén. Alabe a Dios que es digno de ser glorificado. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de la iglesia de Macedonia? Que era una iglesia generosa, que aunque se encontraban en medio de pruebas difíciles, se desbordaron en alegría y en su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. ¿Cómo ofrendaron ellos? Con sentido de alegría que no se podía contener. O sea, se desbordaron. No voy a generalizar porque haría mal. Hay lugares donde usted te va y tienen cómo atenderlo bien. Y entonces le pasa como le pasó a un cuñado mío hace muchos años. Le dieron un pocillito de agua, unas tajaditas de plátano. Una persona muy pudiente. Y él, por respeto a educación, se tomó el pocillito de agua, se comió la tajadita y se fue a levantar para seguir trabajando. Y yo, no, siéntese para que repose. Pero usted va a lugares, usted va por decir a los pueblos, usted va a lugar que por toda la persona tiene la casa de bareque, de madera, de zinc, de barro, yo no sé del material que lo tenga. Y son felices con que tú lo visitas y se desbordan en atenderte. Porque para ellos su contexto no es excusa para bendecir, para compartir y ayudar a otros. Amén. Y eso mismo Dios quiere que nosotros seamos. La iglesia de Macedonia, a pesar de que tenían pruebas difíciles, grandes pruebas de tribulación y tenían profunda pobreza, abundaron en gozo. O sea, lo dieron con gozo y abundaron ¿qué? En generosidad. Amén a su nombre. Mira, yo prefiero un arroz, por lo menos que tenga sal. Así sea con un tomate. Amén. Así sea, hermano. Gloria a Dios, con un poquito de color como para cambiarle, pero con amor, con generosidad. Que un tremendo manjar donde lo están dando con dolor. Donde te están criticando, te están diciendo, coge muerto de hambre. Donde están, llegó Santiago, tapen la joya. Llegó Pedro, tape, que llegó. Amén. Llegó. Hay gente que cuando está dando, no me refiero, escúchame bien, no me refiero solo a dinero. Cuando está haciendo algo, está pensando que no le va a alcanzar. Si la iglesia de Macedonia piensa así, no da. Y no hace parte de ese propósito. Y no se gana esa bendición. Y cierro acá para continuar el domingo pasado. Hay una promesa. Filipenses 4:19. Búsquela, Filipenses 4:19. Porque le he dicho que cuando hay generosidad desbordante, que sobrepasa la expectativa, así vendrá también la recompensa. Porque el que siembra generosamente
No, ahí no dice grandemente, generosamente, porque tú puedes dar como los ricos que daban en el templo, pero daba lo que les sobraba. Pero la viuda dio las 2 denarios que tenía. Él dice que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces Filipenses 4:19, como esta iglesia dio con alegría, dio más allá de sus fuerzas, o sea, con sacrificio. Dios le da una palabra a esta iglesia. Mi Dios, ¿lo tiene en Filipenses 4:19? Mi Dios suplirá, ¿qué dice? Todo. Y cuando Dios le dice todo lo que os falte, conforme a sus riquezas. ¿A cuál es riqueza? ¿A la de Char? ¿A la de Name? ¿A la de Tecnoglass? ¿A la de Santo Domingo? ¿A la de Mus? ¿A de Bill Gates? Conforme a sus riquezas. Porque los recursos de la tierra se pueden acabar y agotar porque son finitos, pero los de papá son infinitos. Por eso el mundo puede estar en crisis, pero la iglesia está en Cristo Jesús. Y la iglesia que está en Cristo Jesús, confiando en el Señor y haciendo su voluntad, es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que va a tener el sustento, la provisión de Dios para cumplir el llamado, la asignación que Dios te ha dado. A su nombre. La iglesia dice, vamos a ayudar a los niños. De pronto no tenemos muchos recursos, pero hay la voluntad, hay la disposición, hay el corazón generoso. Y hoy podemos empezar con 5 niños. Mañana serán 10. Y después 20, y después 50, y después 100. Y lo que parecía imposible, Dios lo empieza a hacer posible. Y Dios empieza a bendecirte, y te empieza a abrir puertas. Y el contrato que no te había llegado te llega. Y el empleo que estabas esperando te empieza a dar. Y el dinero que tenías retenido se te da. Y Dios comienza a ponerte favor y gracia. Amén a su nombre. Y empieza a abrir puertas. Y empieza a poner conexiones divinas. Amén a su nombre. Y el negocio que no perechaba empieza a prosperar. Porque es que no podemos enseñar a otra gente. Yo no digo que no pidan, pero yo no le digo a la gente, dé para que Dios te dé. Escúcheme bien. Da con alegría y con generosidad. Da porque quieres bendecir a otro. Porque te pones en los zapatos de otro. Porque gracias a Dios tú y yo comemos. Gracias a Dios yo creo que la mayoría de la congregación o casi el 100% come, y si algún momento le llega a faltar, Dios suple. Pero hay gente, como lo vi el viernes, que se ven acostados sin comer. Y donde ellos se imaginan que los evangélicos a las 2, a las 3 de la mañana le iban a llegar no solo a decirte Dios te bendiga, Cristo te ama, arrepiéntete, sino mira que hay un plato de comida con mucho amor. Y algunos decían, deme otro. Y un hermano, dele. Y tiene hambre. ¿Qué está drogado? ¿Qué la droga le hace que dé hambre? No importa que coma. Que se acaba de emborrachar, dale. Que acaba quién sabe de qué venir a hacer, dale. Amén. Estamos hablando con la gente que no conoce del Señor. A su nombre. Escúchame bien. ¿Qué hizo la iglesia de Macedonia? Dijo, nuestros hermanos de Jerusalén están pasando hambre. No tienen abrigo. Vamos a ayudarlos. Si tú le pides a Dios para acumular, no está bien, porque la Biblia dice que el que retiene, aun lo que tiene le será quitado. Y el que tiene, se le dará más. Entonces hay gente que se molesta. Ay, ¿y por qué le van a dar a ese? Ay, ¿y por qué le van a dar el contrato a ese? ¿Y por qué le van a dar el ascenso a ese? ¿Y por qué le van a dar el negocio a ese? ¿Y por qué a ese? Porque que mira cómo es ese que tú dices ese. Míralo cómo es él. Honra a papá y a mamá. Honra a Dios.
y sabe que lo que tiene es para hacer bendición a otros. Amén. Amén. Con conocimiento, con ciencia, con fe. Cuando das una palabra o cuando das una palabra de exhortación, de ánimo, de fe, haces una oración, llevas un alimento, tocas un contacto para que a este le pueda dar empleo. Tú estás siendo un generador de bendición. Dios quiere que sea un generador de bendición, pero no te quedes, no lo escondas. No digas, yo estoy para mí. No hagas como los hijos, a veces algunos hacen, los hermanitos. Ay, me regalaron este dulce a mí, voy a esconderlo antes que llegue mi hermano Juan. Y espérate esperando que Juan se acueste o que Juan salga para comérselo solo. ¿Ah? ¿Sabe cuándo Dios multiplicó los panes? Cuando empezaron a partir el pan. Cuando empezó a partir el pan, Dios comenzó a multiplicar. Da con generosidad. Lo que hagas, hazlo con amor. Colócate sobre tus pies y alaba al Señor, que es digno de ser glorificado.